Bien, seguimos eh, con el tema funciones, ¿no? Y algo interesante en esta lectura es el hilo que se encuentra en lo que el autor escribe y conecta, ¿no?, aquella lectura que ya hace un tiempo atrás hicimos sobre nombres, ¿recuerdan? Bueno, si estuviéramos en vivo, como siempre les digo, es esto, algunos de los que lo leyeron dirían sí, nos contarían sus experiencias y obviamente no lo podemos hacer a esto, desgraciadamente, pero bueno, era un poco para divertirnos un poco. Dice, eh, no temamos, ¿no? Ahí dice no tema, pero bueno, me hago ahí un poco cargo de modificar el texto y decir, bueno, no temamos en dedicar tiempo en elegir un buen nombre, ¿no? Eh, y lo que nos sugiere a posteriori de esta frase es, de hecho, deberíamos probar con varios nombres. Y nos reta a leer esos distintos nombres, o sea, todos aquellos que se nos ocurran, para poder elegir el nombre más, el mejor nombre, digamos, ¿no? Eh, y acá hace una aclaración esto de las modern ides, porque esto está relacionado con que obviamente si está hablando de modernos quiere decir que hay viejas, desde ya. Y como en algún momento les comenté, los editores de programas en el pasado no eran IDEs, eran solo editores de texto, en donde yo pues, escribía mi código, después tenía que compilarlo y después link editarlo y ahí recién tenía el producto del programa, ¿no? Con las IDEs modernas yo directamente edito mi programa, me corrige la sintaxis, me pone de distintos colores o distintos tonos las palabras reservadas, etcétera, etcétera, y le podría dar muchas cosas que están relacionadas con las IDEs modernas, ¿no? Y acá dice, bueno, las IDEs modernas como Eclipse e IntelliJ, ¿no?, son dos de las IDEs muy relacionadas con Java, pero estas empresas, una es una de ellas se encarga de hacer Eclipse y la otra se encarga de hacer IntelliJ, son dos empresas totalmente diferentes, tienen además para otros lenguajes. No es que solamente tienen para Java. Eso es importante tenerlo en cuenta al momento de, si en algún momento ustedes quisieran saborear o programar en otros lenguajes, sepan que ellas, cualquiera de ellas, tienen eh, unas IDEs muy diferentes sabores para otros lenguajes, ¿sí? Y lo que dice, digamos, en el resto de este texto es que para estas, cualquiera de las IDEs, está hablando de estas dos, pero hay muchas otras, dice que es algo trivial, algo muy fácil, ¿no? Lo facilita de una forma eh, simple cambiar los nombres, ¿no? En el pasado, eso era cambiar el nombre de algo, era pasar por distintos programas a mano, abrir cada uno. Hoy es algo muy simple realmente. Dice, como que nos reta, ¿no? Dice, use uno de estos IDEs y experimente con diferentes nombres hasta que encuentre uno que sea lo bastante descriptivo. Y ya se dan cuenta que vuelve a la lectura aquella de nombres, ¿no? Ya lo estamos teniendo en cuenta. Y dice en el párrafo siguiente, la elección de nombre descriptivo clarifica el diseño de los módulos y permite mejorarlos, ¿no? Esto dice,
que no es extraño que la búsqueda de nombres adecuados genere una reestructuración favorable del código. Y esto, digamos, nos ayuda a cuando uno lee el código, que sea descriptivo y que uno con solo leerlo se entienda de qué es lo que me va a hablar el código, ¿no? Esencialmente esa es la idea. Y dice, sea coherente con los nombres, ¿no? Consistente sería, ¿no? Tal vez una traducción posible. Y use las mismas frases, ¿no? Esto que está aquí, sustantivos, verbos en los nombres de funciones que elija para los módulos. Considere, por ejemplo, los siguientes nombres, ¿no? Y dice include setup and tear down page, include setup page, include suite page, setup page, include setup page. Entonces dice, la estructura similar de estos nombres, ¿no? Todo este texto que viene aquí, dice, cuentan una historia, ¿no? Y en realidad, si ve la secuencia anterior, seguramente se pregunte qué ha pasado con include tear down page, include suite tear down page y sería nuestro, ¿no? E include tear down page. Y ahora arrancamos con algo que ya nos despoleamos la lectura anterior, ¿no? Que son las lecturas de los argumentos de las funciones, que fue algo que vimos en la lectura anterior, y habla de los argumentos. ¿Se acuerdan esas palabras horroríficas de monádicos, niládicos? Bueno, a eso nos referimos. Entonces, vamos allí, ¿no? Ahí está. Ahí vamos. Entonces, ¿qué dice de todo esto? Y acá hay algo que tener en cuenta, que esta es la posición del escritor de este libro y obviamente por la experiencia como él nos cuenta en todas las veces que va escribiendo esto, ¿no? Nos va diciendo que es su experiencia, que le indica que tiene que ser así. Entonces dice, bueno, el número ideal de argumentos para una función es 0, ¿no? Que es niládico. Dice, lo siguiente, lo que viene después del 1, es monádico. O sea, después de 0, digamos, ¿no? Es 1, que es monádico. Seguido de 2, que es diádico, ¿no? Y ahora viene algo que es interesante, que es esto que está aquí, que dice 3 argumentos, triadic, que es, digamos, poliádico, sería, digamos, 3 argumentos, es como que ya, digamos, habría que evitarlo, esencialmente. Y bueno, más de 3 argumentos, ¿no? Que es lo que dice aquí, que sería poliádico, que eso me había adelantado recién, requiere una especial justificación y no es muy habitual. Aunque, y acá yo hago una aclaración de esto, si ven algunas librerías que tienen alguna cierta antigüedad, van a ver que no aplican este tipo de patrones o de sugerencias de escritura de código. Van a ver, por ejemplo, el JMap Viewer, que es algo que están utilizando en el presente, o jugaron un poco con ello, se van a dar cuenta que no cumplen estas cosas, estas sugerencias de que tengan tendiendo a 0 argumentos, y en algunos casos tienen un montón de argumentos, mucho más que 3, 4 y 5, con lo cual esto, bueno, iremos charlando del tema. Cosas que se han desarrollado más
hacia el presente se han mejorado y se cumplen este tipo de preceptos, ¿no? Bueno, y acá dice que los argumentos son complejos, ya que requieren un gran poder conceptual, ¿no? Esto es todo esto que está aquí. Por ello, suelo evitarlos en los ejemplos. Fíjese en Stream Buffer, ¿no? Que es algo que alguna vez tal vez alguno haya usado. Dice, podríamos haberlo pasado como argumento en lugar de como variable de instancia, pero lectores habrían tenido que interpretarlo cada vez que lo vieran al leer, que lo vieran, ¿no? Y dice acá, dice, al leer la historia que cuenta el módulo, include setup page, es fácil o es más sencillo de interpretar que include setup page into new content. El argumento se encuentra en un nivel de abstracción diferente que el nombre de la función y nos obliga a conocer un detalle, ¿no? Stream Buffer, que no es especialmente importante en ese momento. Y aquí dice, bueno, que los argumentos, ¿no? Son todavía mucho más complicados desde el punto de vista cuando uno quiere hacer test, ¿no? Imagine la dificultad de crear todos los casos de prueba para garantizar la función de las distintas combinaciones de argumentos. ¿Qué significa esto? Si yo no tengo argumentos, es simple que los tests no tengo que validar tantas cosas como cuando ya empiezo a pasar un argumento, dos argumentos y así sucesivamente. Cuanto más argumentos vaya pasando, más complejo va a ser realizar los testeos, ¿no? Y acá dice, bueno, si no hay argumento, esto es trivial, ¿no? Es algo no demasiado difícil. Dice, si solamente hay uno, tampoco es demasiado duro, demasiado difícil. Dice, bueno, y ahora empieza, ¿no?, a decir lo que estábamos hablando recién. Con dos argumentos, el problema es más complejo, ¿no? Y con más de dos argumentos, hacer testing de todas las posibles combinaciones, como ya habíamos anticipado antes, nos obliga a realizar una doble comprobación, ¿no? Y un argumento de salida, que es lo que empieza a hablar aquí, es mejor opción después de la ausencia de argumentos, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo recién. Setup. Entonces, no esperemos que la información se devuelva a través de los argumentos, ¿no? Por ello, los argumentos de salida suelen obligarnos a realizar una comprobación doble, que es esto que está aquí, este doble take. Ahora sí iba a lo que me había adelantado recién sin querer. Un argumento de salida es mejor
opción después de la ausencia de argumentos, ¿no? Este setup teardown include render page data se entiende bien. Evidentemente vamos a respetar los datos en el objeto page data. Y en el siguiente texto empieza a relatarnos las formas monádicas comunes o habituales, y dice que hay dos motivos principales para usar un solo argumento en una función. Dice que puede que realice una pregunta sobre el argumento, como es en el boolean, en esta función que tiene un boolean de salida, ¿no? Dice que file exit my file. Bueno, esto es algo que en muchos lenguajes, casi la mayoría de los lenguajes, no importa cuál sea, no solamente en Java, existen, que es validar si existe un archivo en un determinado path o en un determinado lugar, ¿no? Acá lo que está diciendo es que está pasando un solo parámetro y me va a devolver un true o false. Pero el tema de esto es que dice o que procese el argumento, lo transforme en otra cosa y lo devuelva. Por ejemplo, que es esto que está aquí, ¿no? Lo que dice acá. Por ejemplo, input string file my file transforma el nombre de un archivo que es un string dentro de un input string, devuelve, digamos, un valor input string. Esto aquí dice los usuarios esperan estos dos usos cuando ven una función. Debe elegir nombres que realicen la distinción con claridad y usar siempre ambas formas en un contexto coherente. Consulte el apartado, bueno, acá está refiriéndose a la separación de consulta de comando. Bueno, acá está, como es un libro, está diciéndonos que nos veamos ese apartado, ¿no? Sigamos la lectura en el siguiente párrafo. Dice, una forma menos habitual, pero muy útil, para que un argumento sea... para un argumento es un evento, ¿no? Que es esto que está aquí, ¿no? Ahí. Dice, en esta forma hay argumento de entrada, pero no de salida, ¿no? Acá está esta parte que dice, hay un argumento de entrada, pero no un argumento de salida. Dice, el programa debe interpretar la invocación de la función como evento y usar el argumento para alterar el estado del sistema. Por ejemplo, y habla de este void password attempt file anytime in attempts. ¿Qué dice esto? ¿No? ¿Qué es lo que uno interpretaría de esa función leyéndola? Dice, a ver, password attempt file anytime in... Bueno, ahí lo que está, seguramente lo que hace esa función es, después de un determinado tiempo, de una cantidad de veces que trato de ingresar en una aplicación, hará algo con ese evento, digamos, ¿no? Y dice, ¿qué nos dice esto? Use esta forma con precaución. Debe ser claro para el lector que se trata de un evento.
elija nombres y contextos con atención. Intente evitar funciones monádicas, ¿no? Que no tengan estas formas. Y empieza a dar ejemplos, ¿no? Include setup into string buffer page text, ¿no? Dice que no es recomendable usar ese tipo de ejemplos como esa. Dice el uso de un argumento de salida en lugar de un valor devuelto para realizar transformaciones resulta confuso. Si una función va a transformar un argumento de entrada, la transformación debe aparecer como valor devuelto. Sin duda, string buffer transform string buffer in es mejor que este transform string buffer out, aunque la implementación del primer caso devuelva solamente el argumento de entrada. Al menos se ajusta, ¿no? Esto último que está aquí, a la forma de la transformación. Y ahora viene algo, ¿no? Que es algo que nos enseñaron a programar, es algo que usamos varias veces, que son las banderas. Y ahora vamos a hablar de eso. Y como decíamos, las banderas son algo horrible. Eso es lo que dice acá esa palabra ugly. Es algo muy feo, digamos, ¿no? Y acá dice que pasar un valor booleano dentro en una función es una práctica totalmente desaconsejable. Dice, esto inmediatamente complica la firma del método, ¿no? E indica que la función hace más de una cosa, ¿no? Eso es lo que dice hasta aquí. Y dice que hace algo cuando la bandera está cuando es verdadera, y otra si la bandera es falsa. En el listado 3.7, y déjenme que yo lo tengo, espere que ya lo traigo, lo tengo aquí en algún lugar, lo tengo guardadillo. Denme un segundito. Ya viene. Aquí está. Es el listado, ¿no? 3.7, así lo vemos en línea. Y bueno, render tiene dos, está sobrecargado, ¿no? En el primero tiene dos, tiene dos parámetros, y en el ejemplo que nos está dando es este que está aquí, para que lo tengan presente, ¿no? Es esta parte que está aquí, esto que está aquí. Entonces dice, aquí, bueno, vamos a leer esto, esta parte que está aquí, y nos está diciendo, uy, esperen que ahí vamos, lo cerré sin querer, disculpen. Dice, no se puede evitar porque los invocadores ya pasan, valga, indicador se refiere a, es una de las traducciones que podemos tomar, pero la bandera pasa al indicador, y el objetivo es limitar el ámbito de la función. Y después, pero la invocación de render, ¿no? Que es la llamada, ¿no? El llamar a render con un parámetro que es verdadero, es confusa para el lector, ¿no? O sea, lo que dice aquí es que esto es confuso, ¿no? Y
si ponemos el ratón, digamos, ¿no? Si lo ponemos mousing over, lo ponemos sobre la función con la IDE nos va a dar como un poco más de información. Nos va a decir que, bueno, que el parámetro es un parámetro y dice acá isWidth, ¿no? Nos ayuda, acá dice, nos ayuda un poquito, ¿no? Que eso es lo que nos está diciendo aquí, nos ayuda un poquito, pero no mucho. O sea, es como que dice, bueno, te ayuda, pero no tanto. Es como que ayuda un cacho, digamos, ¿no? Pero realmente, tendremos que dividir esta función en dos. Él lo que sugiere es dividir esa función en dos. Dice, bueno, hay una función que es render para suite y render for single test. Es como que es lo que él sugiere que habría que hacer con esa función. Y ahora va con las funciones diádicas, ¿no? Que son las que tienen dos argumentos. Y ahí vamos a arrimar el texto. Dice, bueno, una función con dos argumentos ya es un poco más difícil de entender que una función monádica. Ya vimos que hasta con una es como que se complicaba un poquito, ¿no? Y acá dice, por ejemplo, write_name es fácil de entender. Es mucho más fácil, perdón, de entender que este otro que ya tiene dos parámetros, dice write_field o putString_name, ¿no? Dice, aunque en ambos casos el significado es evidente, la primera se capta mejor visualmente. La segunda requiere como una pequeña pausa hasta que ignoramos el segundo parámetro. Pero ojo con eso porque ahora van a ver lo que puede pasar. Lo que digamos, en el tiempo, este tipo de eliminar ese parámetro mentalmente nos trae aparejado otro tipo de problemas, ¿no? Que es, no debemos evitar o ignorar esa parte del código. Y esas partes que estamos ignorando pueden esconder los errores, ¿no? Y ahora, como decía en su momento, digamos, ¿no? Que no era bueno, acá dice, bueno, acá en este caso tiene mucho sentido, ¿no? El uso apropiado para un punto que tenga dos parámetros. Y es totalmente razonable, ¿no? Los puntos cartesianos suelen tener dos argumentos, o sea, un X y un Y, no hay otra chance. O sea, sería pero muy sorprendente que un punto, ¿no? Esto sería incomprensible en ejes cartesianos, porque no existe, digamos, ¿no? Sí o sí tengo un X y un Y, por algo estamos hablando de ejes cartesianos. Entonces, en este caso, ¿no? Ambos argumentos son componentes ordenados de un mismo valor, mientras que output_string y name carecen de una cohesión en un orden natural, ¿no? Eso era lo que estaba hablando de lo que veníamos anteriormente charlando. Y acá dice, esto es algo que ya venimos usando, ¿no? Lo reconocen, assert equals, ¿no? Eso ya es algo interesante. Pero fíjense, dice, acá hace una crítica al que creó esta función que utilizamos todos habitualmente para poder hacer test, ¿no? En Java. Y en otros lenguajes es realmente parecido. Dice, esta función que es evidente, como assert equal, tienen problemas, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó invertir el orden del actual por el esperado y el esperado por el actual, ¿no?
el argumento, digamos, es un orden manual, ¿no? No tiene un, perdón, no tiene un orden, es mental y no tiene un orden natural. Eh, el orden real y esperado es una convención que se adquiere gracias a la práctica. Esto que está aquí, ¿no? O sea, no hay forma de hecho, muchas veces lo hacemos, a pesar de que lo escribimos un montón de veces, nos equivocamos e invertimos el orden, ¿no? Dice, incluso funciones diálicas evidentes como hacer iguales con un esperado y un actual resultan este, eh, nos vuelven locos esencialmente. Es así. Este, eh, y aquí, siguiendo con el tema, digamos, dice, las combinaciones diádicas no son el mal en persona. Y se tienen que usar, las vamos a usar. No es algo que no se van a usar. Pero, sin embargo, dice, recuerde que tienen un precio, ¿no? Que tienen un costo. Y que debe aprovechar los mecanismos disponibles para convertirlas en lo posible en unitarias. Por ejemplo, dice el ejemplo, vuelve al ejemplo de escribir un campo, ¿no? Que es el right field, ese que está allí. Dice, sea un miembro de output stream para poder usar output stream.rightfield name entre paréntesis, o podría convertirlo en output stream en una variable miembro de la clase actual para no tener que pasarla. Incluso podría extraer una nueva clase como FieldWrite que usara output stream en su constructor y tuviera un método write, ¿no? Que es lo que está aquí al final. Y por último vienen las triadas, ¿no? Que son funciones que tienen que aceptan como parámetro 3 argumentos. Son sin duda mucho, pero mucho más difíciles de entender que las de 2. Los problemas a la hora de ordenar, ignorar o detenerse en los argumentos se duplican. Piense atentamente antes de crear una triada, ¿no? Y acá vuelve con el assert equals, ¿no? Que tiene, cuando tiene 3 argumentos, y dice cuántas veces lee el mensaje y piensa que es lo esperado. He visto esta triada en concreto muchas veces. De hecho, siempre que la veo tengo que repensarla antes de ignorar el mensaje. Que era algo que ya habíamos comentado, ¿no? Con 2 parámetros. Dice por otra parte, digamos, ¿no? Hay una triada que no es tan negativa, que es este assert equals amount y el punto 001, que es para validar para hacer aserciones cuando uno trabaja con punto flotante. Y acá dice que es muy importante usarla y que está bien. Y también dice que exige una doble atención que merece la pena. Conviene recordar siempre que la igualdad de los valores de coma flotante es algo relativo, ¿no? Que es esto que está aquí al final. Así que, nada, esto es importante tenerlo en cuenta. Obviamente, cuando hablamos de lo relativo de los puntos flotantes, es cuán tolerante voy a ser al momento de hacer este tipo de validaciones. Obviamente, esa precisión va a depender qué es lo que yo esté trabajando. Si yo estoy trabajando con importes que trabajan con 3 decimales,
tal vez tenga que correrlo un poco a ese decimal para que sea mucho más certero. Eh, y así, si tengo que hacer cálculos que implican eh, mucho más certeza, porque estoy trabajando con muchos decimales, esto va a tener que variar y lo voy a tener que modificar para poder tener una buena calidad de testeo. Bueno, nos estamos viendo, espero que la estén pasando bien, lo mejor posible, como siempre les digo, y nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego, muchachos.